Bienvenidos a Agenda Mundial. La información de hoy se define por la promesa de Donald Trump a las manifestaciones en Irán, la denuncia de Ricardo Salinas Pliego ante la OEA por la libertad de expresión y la libertad silenciada de los presos políticos en Venezuela. También tenemos reportes desde Estados Unidos, Honduras, Venezuela y España. Iniciamos con una alerta diplomática mayor. El presidente Donald Trump ha enviado un mensaje directo a los manifestantes que protestan contra el régimen en Irán. La ayuda está en camino. A través de Truth Social, Trump instó a tomar las instituciones y advirtió a los asesinos y abusadores que pagarán un alto precio. Como primera medida, canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la represión letal. En Washington, D.C., la libertad de expresión en México fue el tema central ante la Organización de Estados Americanos. Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El empresario alertó sobre una persecución sistemática del Estado mexicano en su contra y el uso de las instituciones para silenciar voces críticas, calificando al gobierno actual de corte populista. Nuestra enviada especial, Lucy Bravo, nos cuenta los detalles. Te saludo desde Washington, D.C., donde el día de hoy el empresario mexicano y presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, acudió ante la Organización de Estados Americanos a presentar una petición, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un expediente que se basa no solo en el conflicto derivado de una persecución sistemática por parte del Estado mexicano en su contra, sino algo mucho más de fondo, y esa es la amenaza abierta que existe hoy en día en México a la libertad de expresión. Y esto fue parte de lo que nos compartió. Pues qué tal, me trajo aquí pues el abuso a nuestros derechos humanos, a mí en lo personal, pero también sobre todo los mexicanos, porque la reforma judicial y el cambio de la Suprema Corte y la cancelación de la ley de amparo, pues es una gravísima amenaza a la libertad y a los derechos humanos de los mexicanos. Por eso estamos aquí, para denunciar esto en el ámbito internacional. Al gobierno le molesta muchísimo el que un ciudadano como yo salga, exprese su opinión en las redes y se haga eco de ella en los canales de televisión que manejamos. También le molesta muchísimo al régimen del Cartel de Tabasco, le molesta muchísimo que Fuerza Informativa Azteca y ADN 40 hagan su trabajo de información y crítica a tantas fallas que tiene el régimen. O sea, fallas como son la falta de medicamentos, la falta de médicos, el fraude que representa el Seguro Social, que te cobran por algo que no entregan, el fraude fiscal con el huachicol fiscal, el contrabando de diésel, el robo de diésel, y una tras otra, ¿no? Todas estas denuncias que hemos hecho, las fallas en la infraestructura, el Tren Maya que falla, el tren interoceánico que se descarrila, el AIFA que está vacío, o sea, toda esta litanía de fallas del régimen del Cartel de Morena, pues ocasionan señalamientos de parte de nosotros y muchos otros, pero se tiran contra mí y se tiran contra la Televisión Azteca y contra el Grupo Salinas porque somos los más vocales, ¿no? También tuvimos la oportunidad de conversar con Jaime Aparicio, abogado en Derecho Internacional y ex embajador ante la OEA. Nos detalló un poco más de la estrategia legal y sobre todo las implicaciones que tiene el hecho de que un ciudadano tenga que acudir a instancias internacionales cuando se han agotado pues cualquier capacidad de defensa jurídica y de instancias judiciales en su país de origen. Acá estamos alegando que a través de medidas indirectas el Estado ha tomado unas presiones y medidas punitivas contra Ricardo Salinas Pliego, no por temas, en realidad no por temas fiscales, sino que ese es un disfraz para atacar la persona de Salinas Pliego por sus opiniones políticas, por su crítica al gobierno y a las políticas públicas del gobierno, tanto de él como del canal TV Azteca. Entonces, este es un caso muy complicado porque está demostrando que en México y en América Latina, gobiernos de corte populista toman el poder, reúnen todos los poderes del Estado en uno, como acaba de suceder en México con las elecciones judiciales, y utilizan ese poder para silenciar
a quienes son críticos con sus políticas. Parte de lo que ocurrió el día de hoy en la capital estadounidense, donde también la intención es detonar un debate muchísimo más amplio sobre lo que ocurre en un país cuando los derechos humanos, la libertad de expresión y la democracia están en riesgo. Por lo pronto regreso con ustedes al estudio. Vamos a Venezuela. La promesa de excarcelaciones se cumple a cuentagotas y bajo condiciones estrictas. En el helicoide, las familias esperan angustiadas. Osmaría Hernández de CNN con la información. Al final de esta calle se encuentra el helicoide. Es una instalación que funciona como centro de detención y que pertenece al Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Podemos llegar solo hasta este punto donde me encuentro. Ahí están los funcionarios de seguridad acordonando todo el perímetro y acá a los alrededores están los familiares a la espera del cumplimiento de la promesa que se hizo desde el Parlamento venezolano de excarcelar a un importante número de personas que han sido detenidas por motivos políticos. Esto lo describió Jorge Rodríguez como un gesto unilateral de buena voluntad y que tenía como objetivo buscar la unión nacional. Sin embargo, se ha ido concretando a cuentagotas de manera muy lenta y que genera angustia y desesperación para las familias que siguen a la espera de ese reencuentro con sus seres queridos. Las organizaciones no gubernamentales contabilizan entre 48 y 56 personas excarceladas hasta el momento, entre ellos 6 ciudadanos españoles y un italiano. Sin embargo, todavía hay más de 790 personas que permanecen detenidas, 70 de ellos en esta cárcel en particular, y las organizaciones no gubernamentales han hecho presión para que estas consignas que gritan las familias en los alrededores de justicia y libertad se cristalicen con la liberación de todas estas personas y con una condición de libertad plena, sin restricciones, pues la mayoría de ellos salen con prohibición de declarar ante los medios de comunicación, de publicar informaciones en las redes sociales, de salir del país y también con régimen de presentación ante los tribunales. La espera pues ha sido agotadora para muchas de estas familias que vienen de distintas ciudades del país a visitar a sus familiares y que deben pernoctar en las afueras, muchas veces con la ayuda de otras personas que les llevan agua, alimentos y colchonetas para que pasen la noche. Les informó desde Caracas, Osmaría Hernández. Desde España se confirma que la activista Rocío San Miguel ya está en la península, pero no es una libertad plena. El régimen le ha prohibido hablar públicamente. En Madrid esto ha desatado un choque político entre el gobierno de Pedro Sánchez y la oposición, que critica la ambigüedad ante la dictadura. Tenemos cobertura de Pau Mosquera de CNN en Madrid. La atención del gobierno español a lo largo de estos últimos días ha estado centrada en lograr la excarcelación de aquellos españoles o dobles nacionales que seguían en prisiones de Venezuela. La ONG Foro Penal señalaba en ese sentido este lunes por la mañana que habrían excarcelado ya a Alejandro González, ex marido de Rocío San Miguel y uno de estos dobles nacionales españoles. Sin embargo, preguntados por CNN desde la Cancillería española, no confirmaban este extremo ni tampoco compartían el dato de cuántos otros dobles nacionales seguirían en cárceles venezolanas. Y de quienes tampoco sabemos nada hasta el momento es de los 5 españoles y dobles nacionales que hicieron arribo a la península ibérica el pasado viernes. Y el motivo quizás se pueda encontrar en las palabras del comunicado que compartía el hermano de Rocío San Miguel, José Manuel, este fin de semana con los medios de comunicación. Un escrito al que CNN ha tenido acceso y en el que José Manuel señalaba que Rocío llegó a España con algunas medidas cautelares, eso es, sin disfrutar de libertad plena, porque formaba parte de lo negociado con las autoridades venezolanas para lograr su liberación. Una de estas medidas cautelares, señalaba, es la prohibición de hacer declaraciones públicas, motivo por el que no vamos a escuchar nada de ella en los próximos tiempos. Señalaba también que se encuentra en buen estado de salud, aunque eso sí, recuperándose de algunos problemas en uno de sus hombros, dado que, recordaba, fue intervenida a este respecto en abril y en octubre de 2025. Un escrito en el que además expresaba su deseo de que sean excarcelados todos los presos políticos venezolanos y de que Rocío logre recuperar su plena libertad.
Y siendo que los últimos acontecimientos en Venezuela han copado la primera plana a nivel internacional, también se ha convertido en un asunto de importancia en la agenda política española, de hecho para generar sobre todo controversia y polémica entre el gobierno y la oposición. ¿Por qué? Bien, porque entre otros el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticaba este domingo que el gobierno ha mantenido una posición, decía, ambigua con el gobierno que antes lideraba Nicolás Maduro y actualmente Delcy Rodríguez, a la vez que afeaba también el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en estas mediaciones para lograr las excarcelaciones de presos políticos. Por su parte, el presidente actual, Pedro Sánchez, señalaba que están centrados en que se facilite una transición democrática y pacífica en Venezuela para que así se pueda cumplir el deseo y voluntad del pueblo venezolano. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Gracias, Pau. En Ecuador, refuerzos contra el crimen. La Armada incorporó la lancha guardacostas Isla Santa Rosa a una embarcación donada por Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el Pacífico. La nave llega en un momento crítico días después de un enfrentamiento armado entre marinos y la banda Los Lobos en Guayaquil, donde los criminales usaron armamento capaz de perforar blindaje militar. Merlin Ochoa, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos amplía. Tras 21 días de navegación desde Estados Unidos y un proceso de repotenciación, la guardacostas Isla Santa Rosa este lunes se incorporó a la flota de la Armada del Ecuador. Es una ex embarcación de la Guardia Costera de Estados Unidos, construida en 1990 y conocida entonces como Anacapara. La lancha de 34 metros de largo fue entregada en el marco de la cooperación binacional para enfrentar a las mafias del narcotráfico que operan en las rutas marítimas del Pacífico. Nos sirven para múltiples actividades. Una de ellas es combatir el gancho ciego, otra es dar seguridad en los puertos, ir detrás de las lanchas rápidas y semisumergibles que transportan droga y también dar protección a actividades como faenas de pesca. Televistazo recorrió la embarcación que fue adaptada a las necesidades del país. Se reforzaron motores y sistemas de navegación y se incorporaron 2 radares de última generación con capacidad para detectar contactos hasta 151 kilómetros, además de una cámara térmica que permite identificar embarcaciones a 5 millas náuticas, incluso en total oscuridad. A esto se suma un bote táctico con motor fuera de borda para verificar alertas de posible contaminación de buques mercantes con cocaína. Esta lancha patrullera refuerza la capacidad operativa de la Armada. Puede estar hasta 5 días consecutivos en el mar y su capacidad es de 16 tripulantes y 4 oficiales. Su incorporación ocurre en un escenario crítico. A pocos metros de la base naval sur, un enfrentamiento armado el pasado viernes entre los marinos y el grupo criminal Los Lobos dejó una lancha militar con al menos 4 impactos de bala, tras frustrarse la contaminación de un buque mercante al que querían subir cocaína en la isla Trinitaria. Los narcos huyeron. El pago por esta droga es en armamento. No solamente la cantidad de armamento era grande, sino también el tipo de armamento cambiado ya a un calibre mayor que tenía la capacidad de perforar blindaje de tipo militar. La guardacostas Isla Santa Rosa tendrá base en el sur de Guayaquil y será desplegada hacia Esmeraldas, Manabí y El Oro, zonas clave donde las organizaciones criminales intentan traficar droga, armas y combustible. Además, se cometen sicariatos y extorsiones en el mar. En Honduras, el sector empresarial respalda la gira del presidente electo Nasri Asfura a Estados Unidos, donde se reunió con Marco Rubio para fortalecer la inversión. Jackie Lemus, de Azteca Honduras, nos informa. Buenas tardes, Fuerza Informativa Azteca México. Desde Honduras ya diferentes sectores reaccionan luego de que el presidente electo Nasri Asfura realizara este viaje hace unos días a Estados Unidos, esto para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. Ya se ha abordado estas reuniones por parte del secretario de Estado Marco Rubio y también el secretario de Comercio de los Estados Unidos, esto
esto para el fortalecimiento comercial, generar inversión entre Honduras y Estados Unidos y también la generación de empleo. Por otro lado, ya sectores empresariales, entre ellos el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ha reaccionado a estas reuniones que ha tenido el presidente electo Narri Afura, donde indican que estas reuniones son favorables para que el país y la economía del territorio nacional pueda mejorar y donde el COEP ya está listo también para entablar estas conversaciones con el presidente electo Narri Afura. Desde Honduras, la Fuerza Informativa Azteca, Jackie Lemus, Azteca Honduras. Mientras tanto, El Salvador se convierte en pionero tecnológico. El gobierno de Bukele incorpora Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, en 5,000 escuelas públicas. Lizeth Santamaría con los detalles. En efecto, en El Salvador, el gobierno incorporó el chatbot Grok desarrollado por la empresa xAI, propiedad del empresario Elon Musk, como parte de lo que califican como el primer programa nacional de educación impulsado por inteligencia artificial en el mundo. La iniciativa se implementará en más de 5,000 escuelas públicas y, según la compañía, permitirá ofrecer aprendizaje personalizado a más de 1 millón de estudiantes, además de fortalecer la labor de miles de docentes integrados como socios activos del proceso educativo. La empresa agregó que el proyecto desarrollado junto a El Salvador busca establecer metodologías y lineamientos para el uso responsable de la inteligencia artificial en las aulas, priorizando la seguridad en el contexto local y un enfoque centrado en las personas. Desde San Salvador, reportó para Fuerza Informativa Azteca, Lizeth Santamaría. Gracias, Lizeth, y gracias como siempre a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Recuerden seguirnos como siempre en todas nuestras plataformas digitales. Fuerza Informativa Azteca siempre presente. Hasta pronto.